de proceso y vamos a ver qué nos puede platicar, qué es lo que sucede tras la muerte de la pareja Marta Erika y de Rafael Moreno Valle. Esto pues exige una investigación y se reacomodará el pan. Muy buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Conrado? Muy buenos días al auditorio, muchas felicidades, Igualmente. pasado unas horas después de la Navidad. A Sí, tus hombre. órdenes. Oye, bueno, tenemos en México un entorno, cambia el entorno, sí, quizá no es drástico, pero sí radical. Este hecho que se registra la tarde-noche del 24 de diciembre, sí obliga a hacer cambios en partidos políticos, en las relaciones entre los partidos políticos, y lógicamente esto obliga primero a una investigación del gobierno federal. Sí, naturalmente. En primer lugar, la exigencia clara es que exista una investigación transparente e inequívoca que derive en una conclusión creíble para todos y hasta donde entiendo, el ofrecimiento del gobierno federal es que debe realizar esta investigación una instancia independiente al gobierno mismo, eh, una, una instancia internacional que precisamente eh, indague si lo que ocurrió el 24 fue un accidente o fue producto de un sabotaje. Mientras tanto, naturalmente, hay consecuencias de carácter político, porque el hecho de que haya fallecido una gobernadora, la gobernadora de Puebla, después de 10 días de que inició su gestión, y también que haya fallecido el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores, pues sí implica un cambio en la correlación de fuerzas, eh, no solamente en el PAN, que pierde uno de sus más firmes prospectos presidenciales, el exgobernador Rafael Moreno Valle, sino también a otras fuerzas políticas, porque no hay que perder de vista que en los siguientes días el Congreso local de Puebla, que tiene mayoría de Morena, deberá designar al gobernador interino, que a su vez convocará a nuevas elecciones de gobernador, en un contexto naturalmente mucho más complejo que el que ya de por sí había antes del accidente. Y, y, y claro, eso tiene repercusiones más allá del propio estado de Puebla, que, insisto, tiene una circunstancia de confrontación, de polarización, por cómo se celebró el proceso electoral y cómo fue dirimiendo este conflicto en los tribunales hasta que la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal decidió que Marta Erika Alonso había ganado la gubernatura de Puebla. En fin, es un contexto bastante complejo, que sí tiene repercusiones en la correlación de fuerzas del país y en el y en el y en la política nacional. Álvaro, y lo más complicado en Puebla es quizá precisamente por estos enfrentamiento o este pleito jurídico, judicial que se llevó en Puebla después de la elección, no dio tiempo para que se acomodaran las fuerzas políticas y que pudiera existir una relación entre un gobierno nuevo, un Congreso nuevo y que esto pudiese llevar esta etapa que viene de una manera quizá más ordenada, ¿no? Pues es que todo fue muy enradecido porque, mira, también es importante no perder de vista las características de la pareja que falleció Ujú. en términos políticos. Eh, Rafael Moreno Valle fue gobernador de Puebla del 2010 al 2016. Durante 2 años hubo un gobernador que duró ese periodo, también del Partido Acción Nacional, y pues el objetivo de Moreno Valles fue siempre colocar a su esposa como gobernadora. En la elección de este año logró hacerlo a partir de una negociación con Ricardo Anaya, quien le tuvo que ceder esa posición de la candidatura a gobernador después de que Moreno Valle no
pudo ser, como quería, candidato del PAN a la presidencia de la República. Pero las características del ejercicio de la política y del poder de Rafael Moreno Valle fueron generando esta situación de oposición en Puebla. Fue un gobernador de mano dura, un gobernador déspota, un gobernador intransigente, un gobernador autoritario, hasta con los de su propio partido. Esta biografía de Rafael Moreno Valle, en lo personal, yo la publiqué en Proceso desde hace muchos años. Moreno Valle viene del priismo más conservador del país. Su abuelo, por ejemplo, fue gobernador de Puebla gracias a Gustavo Díaz Ordaz, que era poblano. Su abuelo, que aún vive, duró en el cargo menos de 2 años después de una matanza de campesinos, y él fue el único de la familia que se dedicó a la política. Su papá es un financiero reconocido en México y en el extranjero, y Rafael Moreno Valles entró a la política después de haber sido funcionario bancario en Estados Unidos en la década de los 80, de los 90, perdón. En 1997 fue secretario de Finanzas de Melquiades Morales, gobierno estatal priista. Luego apoyó a Mario Marín para ser gobernador de Puebla, y él se convirtió en diputado local del PRI, muy vinculado, es muy importante no olvidar esto, a Elba Ester Gordillo, quien lo impulsó como diputado federal. De hecho, fue su mano derecha en la Cámara de Diputados cuando Elba Ester Gordillo fue coordinadora del grupo parlamentario del PRI del 2003 al 2006. En esa coyuntura, Rafael Moreno Valle, en la elección, en los meses previos al 2006, rompió con el PRI, rompió con Mario Marín después de que a la periodista Lidia Cacho la detuvieron la detuvieron en Quintana Roo para llevarla al estado de Puebla por órdenes de Mario Marín. En esa coyuntura, Rafael Moreno Valle rompe con el PRI y con Mario Marín, y el PAN lo postula como senador en la elección del 2006. De 2006 al 2010 ejerce esa senaduría, y en 2010 el PAN lo postula como candidato a gobernador de Puebla, un sexenio, insisto, caracterizado por la mano dura, por el control de medios, por la persecución a luchadores sociales, y bueno, esta manera de ejercer el poder, naturalmente que también la trasladó a su esposa, a la que primero hizo presidenta del PAN mientras él era gobernador, y luego fue encaminándola a la gubernatura del estado, y eso generó una situación de confrontación en el estado de Puebla, que derivó en esta elección tan competida, tan cerrada, que terminó en el Tribunal Federal. Esto quiere decir, Álvaro, que, bueno, quienes no conocemos o quienes no vivimos el entorno político de Puebla, quizá no Sí, tengamos muchos datos de quién es Rafael Moreno Valle, y tú nos explicas o nos das hoy un panorama, un contexto que nos permite entender cuál es o podría ser el sentir de diferentes sectores en Puebla respecto a este hecho. Y esto también ha aumentado un poco en Puebla la confrontación de opiniones sí, respecto a lo que pasa o lo que pasó el 24 de diciembre. sí, por supuesto. Los gritos que ayer hubo en el funeral de Estado que se celebró en el Estado de Puebla tiene que ver con esto, aunque claro, ahí hubo un instigamiento, un propósito deliberado de gritarle, por ejemplo, a la secretaria de Gobernación, que era inclusive gritos de asesinos, refiriéndose a ella y seguramente al propio Andrés Manuel López Obrador, que ayer también en redes sociales se estableció como una etiqueta llamada comúnmente hashtag AMLO asesino.
Este clima de reclamo, que yo creo que claramente deliberado y montado, pues tiene que ver precisamente con ese clima. Eh, Hay también en los medios de comunicación muchos colegas que, por cierto, fueron bastante bien apoyados económicamente desde el gobierno de Puebla, que destinó muchos millones y millones de pesos a controlar a los medios de comunicación, no solamente de Puebla, sino de la Ciudad de México, y muchos de estos colegas, instigando justamente esta confrontación, haciendo circular inclusive un video falso de un accidente en Ucrania, haciéndolo pasar como si hubiera sido el accidente en el que falleció la pareja. Entonces, hay un clima muy enrarecido, que va a ser muy complicada también la elección extraordinaria que habrá en ese estado, y en particular yo pienso que el candidato de Morena, eh, Barbosa, está ya, creo yo, políticamente inhabilitado, salvo para que haya mayor confrontación en esa entidad. Ahora, ¿esto obliga al gobierno federal a agilizar cualquier investigación o a colaborar o a compartir cualquier detalle de la información? Es decir, la investigación de esto tendrá que ser muchísimo más transparente para que fluya el ambiente político en Puebla y en México. Claro, sí, aquí el gobierno federal tiene una responsabilidad eh, suprema, yo diría inclusive que de mayor dimensión inclusive a la obligación que tenía el gobierno en su momento, el gobierno federal en su momento, para esclarecer, por ejemplo, el accidente en el que falleció el secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, Ramón Martín Huerta, y luego el el secretario de Gobernación de Juan Camilo Mourinho, Ajá. el secretario de Gobernación de Felipe Calderón. Los accidentes que se han presentado y que han dado lugar a muchas sospechas, pues hoy no pueden estar presentes por una razón, porque es de otro signo político y porque la vigilancia y por la polarización que existe exigen del propio gobierno federal un mayor rigor, una mayor transparencia para que no haya lugar a las dudas ni a la especulación. Y claro que tiene que ser rápido porque hay un contexto electoral en el estado de Puebla que va a exigir que esto se lleve a cabo antes de que existan campañas en esa entidad, aunque ya desde ahora van a estar marcadas por la tragedia, por la sospecha, por la polarización, y en este sentido la responsabilidad del gobierno federal será acotar esos márgenes para que la elección extraordinaria fluya de una manera mucho más serena. Oye Álvaro, y ya, para no quitarte más tiempo, pero rápido, este tema también es importante. Esto A sus también obliga órdenes. al PAN a reajustarse, porque Rafael Moreno Valle es quizá la figura, podrá Rafael haber tenido gente que lo apoyaba o gente que no, pero era de las figuras panistas que quedó más fortalecidas pese a todo después de la elección del pasado 1 de julio. Por supuesto, no, ya en otra ocasión, en este mismo espacio platicábamos de cómo tras el fracaso de la candidatura presidencial de Ricardo Anaya, pues se fortalecían dos figuras. Una de ellas, Margarita Zavala, que terminó fuera del Partido Acción Nacional y que con su marido está preparando un partido político. Y la otra figura, Rafael Moreno Valle, que buscó también claramente ser el candidato presidencial y que al toparse con Moreno Valle negoció y lo hizo senador a él y a su esposa candidata a la gubernatura de Puebla. Pero Moreno Valle no solamente tenía influencia en el estado de Puebla, donde controla el PAN y donde a sus adversarios de ese partido los aplastó, literalmente, ¿eh? No es una broma, no solamente en Puebla controló
al Poder Judicial, al Legislativo, a los organismos autónomos. No solamente ejerció una mano dura contra los periodistas críticos y contra los organismos ciudadanos, incluyendo los empresariales, que objetaban sus políticas, sino que también al PAN en Puebla, a un sector importante que no le era afín, lo marginó, lo dejó fuera del PAN, sobre todo también cuando su esposa lo presidió. Entonces, pero no solamente tenía influencia Moreno Valle en Puebla, también en otros estados. Él había estado articulando una fuerza para impulsar su candidatura presidencial, que ya no fue posible en 2018, pero la estaba preparando para el 2024. Y parte de esa negociación fue, o parte de ese proyecto fue que negoció con Marco Cortés para él no buscar ser parte de la dirigencia nacional del PAN, sino, como lo pretendió en un principio, sino colocarse como coordinador de los senadores para desde ahí impulsar su candidatura presidencial. En varios estados Moreno Valle tiene seguidores, y en varias elecciones locales e internas del PAN, Moreno Valle financió a muchos candidatos. Entonces, la propia gubernatura de Puebla era su caja chica para financiar su proyecto presidencial. Esa candidatura ya no existe más, y por tanto al interior del PAN van a comenzar a generarse otros prospectos, uno de ellos claramente Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, y veremos quién más en el futuro. Y lógicamente esto obliga a quienes formaban parte del equipo de Moreno Valle en los diferentes estados, los obliga a reacomodarse en otros grupos, y esto habrá también que provocar cambios en todos los estados, pues, porque Por tenía fuerza el supuesto, señor, mucha fuerza. sí, sí, aunque López, Moreno Valle tenía menos fuerza de la que él Presumía. decía tener. Uh-huh. De cualquier manera es importante no perder de vista que esos segmentos que en los estados lo seguían, pues van a tener que entrar en un proceso de redefinición en la lógica local y en la lógica nacional. Una cosa sí es cierta, él era el más firme prospecto del PAN, y no solamente del PAN para la candidatura presidencial del 2024. Él tenía relaciones claramente con el PRD, con Movimiento Ciudadano, con el PRI, pues venía del PRI. Entonces, por eso mantuvo una relación tan estrecha con Enrique Peña Nieto. Nunca hubo un solo pleito con Peña Nieto. La instrucción de Peña Nieto era: con Puebla nada, con Puebla todo. Por eso fluyeron muchísimos recursos, y por eso muchos de los contratistas de Enrique Peña Nieto fueron contratistas muy importantes de Moreno Valle en el estado de Puebla. Para no ir más lejos, el dueño del grupo IGA, Hinojosa Cantú, fue el constructor, por ejemplo, del Museo Barroco del estado de Puebla, que costó miles de millones de pesos y que están ahora, son parte de la deuda de esa entidad. Y se repite en todos los estados, y los datos que nos compartes hoy, Álvaro, de verdad nos permiten tener un panorama muy claro de qué es lo que pasa en Puebla, cuál podría ser el ambiente en Puebla, y bueno, qué es lo que sigue para el PAN, que si ya de por sí estaba batallando para reconformarse, pues ahora va a tener que reconformarse con pleitos internos y con aspiraciones desbordadas, ¿no? Sí, y no perder de vista una cosa, lo que es lo más grave, me parece, lo más delicado en lo inmediato. En Puebla se debe definir un gobernador interino en los siguientes días, y lo nombra el Congreso del Estado, tiene mayoría de Morena. Ya el presidente del PAN, Marco Cortés, pidió que que sea del PAN ese gobernador interino. Yo espero que haya la sensibilidad y la responsabilidad de todos los actores políticos de Puebla para que exista un gobernador interino que tenga credibilidad, que garantice elecciones libres, pero que sobre todo establezca
una respetabilidad para serenar el Estado, sobre todo después de esta tragedia y en un contexto electoral que habrá en los siguientes meses. Complicado panorama para las autoridades del Ejecutivo en Puebla y el Ejecutivo Nacional, de verdad, bastante difícil. Van a tener que hacer uso de todas las herramientas políticas posibles para poder mantener la tranquilidad en Puebla, porque lo que viene es complicado, es una competencia Es que muy se mantiene. complicado. Sí, sí, Es sí. muy complicado y hay que tratar de que esa polarización disminuya, aunque se ve muy difícil, sobre todo por lo que pasó ayer con los gritos que hubo, que por eso, y esa fue la razón por la cual López Obrador ayer decidió no ir, según dijo en la mañana, que había una situación de crispación, un montaje para insultar. Entonces, eso tampoco ayuda mucho y por eso insisto en que debe haber la serenidad, la responsabilidad para evitar que siga creciendo este encono en ese estado y en el país. Muchas gracias, Álvaro, te agradecemos mucho el contacto que haces esta mañana con nosotros, nos Al ayudas a los contrario, sonorenses a comprender esto. gracias, Corredor, al contrario, gracias al auditorio y estoy a sus órdenes. Muy buen día. Que la pases muy bien en estos días, Álvaro. Ahí tienen ustedes, Álvaro Delgado, el ex colega de Proceso, nos plantea un panorama general. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién era Rafael Moreno Valle? ¿Qué es lo que está pasando en Puebla? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuáles son las obligaciones del gobierno federal para poder terminar con este proceso de la manera más sana posible, sin problemas que se vayan o que puedan complicar el desarrollo político del gobierno federal? Lógicamente, lo que viene para Puebla es aún más complicado. Sería muy bueno ir con lo que comentó Olga Sánchez, ¿no? Respecto a ¿qué sigue en Puebla? ¿Cuál es el proceso que se tiene que seguir en Puebla después de este hecho del 24 de diciembre? Vamos a escuchar. Por lo pronto, el señor secretario general de Gobierno entrará únicamente encargado del despacho y el artículo 57 de la Constitución de Puebla establece cuáles son las facultades del Congreso. La fracción decimoséptima establece elegir con el carácter de interino al ciudadano que deba sustituir al gobernador de elección popular directa en sus faltas temporales o en su falta absoluta, si ésta acaeciere en los 2 primeros años del periodo constitucional, lo cual es la hipótesis de ley. Y la fracción 18ª convocar elecciones comunicando oportunamente al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de gobernador que deba concluir el periodo respectivo en caso de falta absoluta a que se refiere la fracción anterior. Y esta convocatoria deberá expedirse dentro de los 10 días siguientes a la designación de gobernador interino y entre su fecha y la que se señale para verificar la elección ha de mediar un plazo no menor de 3 meses ni mayor de 5. El gobernador electo tomará posesión 10 días después del escrutinio, cómputo y declaración que se haga en términos de la ley. Esto es lo que continúa a partir de la Constitución del Estado de Puebla. Muy bien, gracias. ¿La posibilidad de visita del presidente? Por supuesto que sí. Desde luego, en una conversación que tuve el viernes pasado con la propia gobernadora del Estado de Puebla, convenimos y platicamos dejar atrás la contienda electoral, construir hacia adelante y que el señor presidente de la República visitaría el Estado de Puebla. Así se convino. Gracias. Agradecemos. Bueno, esa fue la explicación que dio Olga Sánchez Cordero respecto a lo que sigue en Puebla según la Constitución de Puebla. Esta declaración o esa explicación, lógicamente, surge después de esta complicada situación que se registró en la que abuchean a la Secretaría de Gobernación. Tenemos ese momento, ese fragmento, vamos a verlo para tener el momento que ha dado mucho de qué hablar también después de este hecho del 24 de diciembre. ¡Que no ensucie ese lugar! ¡Esa
suplicamos guardar silencio para rendir con honor esta guardia. Bueno, esos son los abucheos, los ataques, los comentarios, las agresiones verbales que se registraron el día precisamente donde se llevó a cabo esta ceremonia luctuosa. Alguien dijo que si no ganaba la elección se iba a ir y que ahí se echaban la bronca con el tigre. ¿Se acuerdan de esa frase, no? El tigre hace mucho que está despierto. El tigre hace mucho que no respeta ni autoridades, ni puestos, ni nombramientos. Y el tigre tiene diferentes visiones de la realidad. Si la autoridad no comprende que su obligación es responderle al tigre, no importa el color, la marca o si estén o no de acuerdo, siempre habrá un tigre molesto. Entonces, a tener mucho cuidado. Y en serio, el tema aquí es bajarle muchas rayitas a la confrontación. Esto ya no es de políticos, esto ya no es de morenistas contra panistas, contra priistas, contra perredistas. Esto es de autoridades que tienen un puesto constitucional, que tienen una obligación constitucional que acatar y ellos tendrán que responderle al pueblo como mejor les convenga. La elección se acabó. La elección es un error extenderla. Estoy de acuerdo y hay personajes políticos que les gusta extender este tema de la elección. Pero esto ya se acabó. En Puebla se extendió por este asunto jurídico en el cual se impugnan los resultados. El tribunal tiene que decir si es válida o no es válida la elección. Entonces la gobernadora tenía días de haber recibido su constancia como gobernadora. Sin embargo, a nivel nacional esto ya no aplica. Aplica solamente para Puebla. Y es por eso que en Puebla vemos esas imágenes y podemos tener ese tipo de los registros de esas reacciones. Pero bueno, eso ya forma parte de un momento y ahora las autoridades están obligadas a responder. Complicado lo que viene para Puebla, sin duda. ¿Quién va a ser quien tome las riendas del gobierno de Puebla? Pudiese ser un contrapeso fuerte en las elecciones que tendrán que realizarse próximamente para buscar el relevo de la gobernadora Marta Erika Alonso, que falleció en este hecho el 24 de diciembre. Entonces, pensar que quien tome el gobierno del estado no va a influir en las elecciones es iluso, ¿no? Es ahí donde viene la exigencia de panistas, es ahí donde los morenistas tendrán también que ver si toman la ventaja que les corresponde. De verdad, el tema de Puebla sí viene a cambiar por completo el ambiente político en todo México. Y retomamos sus opiniones. Nancy Elizabeth Peralta Serrano dice, respecto a este caso, en un caso de crimen se necesita tener todas las piezas. Y en nuestro México hay piezas siniestras como estos criminales. Siguen actuando aquí. Es el comentario que nos dice Nancy Elizabeth. Mario Cruz